El viento soplaba a través de la llanura como un susurro de otro mundo, seco, constante y lleno de secretos. María Chávez estaba junto a su cabaña, observando cómo el crepúsculo se asentaba sobre la tierra como ceniza. Sostenía un cubo abollado en una mano, con la espalda dolorida por cortar leña esa mañana. El pozo había estado bajo toda la semana, y Ela había comenzado a racionar el agua para el jardín, la mula y ella misma, en ese orden. Se había acostumbrado al silencio desde que la despidieron de la escuela misionera el otoño pasado. Algunos decían que había enseñado a los niños equivocados, otros que hacía las preguntas equivocadas. Lo que nadie decía en voz alta era que había permitido que los chicos yaquis se colaran en el aula cuando nadie miraba, que les había enseñado a leer sus propios nombres. María nunca afirmó ser inocente, solo decente. Ahora vivía más allá del último mezquite, en un lugar que los habitantes del pueblo fingían que no existía. La mula relinchó una vez, bajo e inquieta. Fue entonces cuando lo vio. Una figura borrosa cerca de la cerca, desplomada en la hierba alta como una capa caída. Al principio pensó que era un venado, luego un saco, pero entonces vio un pie descalzo. María se quedó inmóvil. La luz se desvanecía rápido, pero incluso en la penumbra podía distinguir el contorno de un muchacho, de unos 16 o 17 años, con la piel oscura por el polvo, el cabello largo y enredado, sangre manchando la espalda de su camisa, el color ya oxidado bajo el cielo vespertino. Debería haber regresado a la cabaña, cerrar la puerta con llave y correr las cortinas. En cambio, dejó el cubo con cuidado, bajó del porche y cruzó el campo seco. Él no se movió. Estaba acostado de lado, respirando apenas. Un brazo estaba torcido torpemente debajo de él, el otro estirado hacia el abrevadero como si hubiera estado arrastrándose. Sus labios estaban agrietados, su pecho apenas se movía. Yaqui. No había duda. Su collar estaba hecho de cuentas y hueso, con una sola pluma sujeta a un cordón por un hilo. El pulso de María se aceleró. Cada advertencia susurrada en los bancos de la iglesia vino en torrente. Te robarán todo, quemarán tu tejado, te arrancarán el cuero cabelludo. Miró hacia los árboles. Nadie, ni jinetes, ni humo, ni partida de guerra. Solo un muchacho desangrándose en su cerca. Dio un paso atrás, luego otro, pero entonces él abrió los ojos. No mucho, no del todo. Solo un destello de oscuridad bajo las pestañas, vidrioso y salvaje. No habló, no la alcanzó. Sus labios se separaron. Un sonido salió, suave, ronco, ni siquiera una palabra. Solo un roce de necesidad. Miró el cubo en su mano, luego al muchacho. La carga de la decisión se posó en su pecho como una piedra. Podía irse. Nadie lo sabría. Nadie la culparía, pero ella sí. Minutos después, regresó con una taza de lata abollada llena de su mejor agua, la más limpia que le quedaba. Arrodillándose a su lado, deslizó un brazo bajo sus hombros, levantándolo lo suficiente para acercar la taza a sus labios. Al principio, nada. Luego, su garganta se movió y tomó un sorbo. Uno, luego otro. Una lágrima se deslizó de un ojo, no por dolor, sino por algo más profundo, algo como incredulidad. Cuando terminó, lo acostó suavemente y vio sus ojos cerrarse. Se quedó allí un largo rato. La noche se volvió fría a su alrededor y aún no se movió. Mañana, pensó, decidiría qué hacer, pero esta noche no lo dejaría morir. No aquí, no así. María no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana pequeña con un chal sobre los hombros, el rifle en el regazo, sin cargar, sin limpiar, ni siquiera suyo. Había pertenecido al viejo predicador que le vendió la cabaña por la mitad de su valor, junto con una advertencia. Estás demasiado cerca de gente que no sigue nuestras costumbres. No discutió. Discutir nunca salvó a nadie. El muchacho yacía en una cama de mantas de lana vieja cerca del hogar, pálido y quieto. Ella había hecho lo que pudo.
Limpió la herida con agua hervida. Aplicó un ungüento de las últimas flores de caléndula. No sabía si sería suficiente. La bala había atravesado limpio, pero la fiebre podía instalarse si no lo había hecho ya. No le preguntó su nombre, no dijo una palabra, en realidad. Las palabras se sentían pesadas, como si no pertenecieran entre ellos. Lo que la atormentaba no era solo el riesgo, sino el recuerdo. Hace 3 inviernos, cuando aún enseñaba detrás del salón de la iglesia, un chico llamado Temo vino a su aula. Sin zapatos, sin español, solo ojos como tormentas y un hambre por entender. Dibujaba figuras en la tierra fuera de su puerta hasta que finalmente lo invitó a entrar. No hablaba mucho, pero aprendía. Aprendía rápido, y luego un día desapareció. Dijeron que sus padres se lo llevaron, pero ella había visto los moretones en sus brazos la semana por anterior. El muchacho en su suelo ahora. Parecía Temo. El mismo ángulo en la mandíbula, la misma intensidad silenciosa, incluso en el dolor. Tal vez un primo, un hermano. Su estómago se retorció, no era curandera. Ni siquiera era bienvenida en el pueblo ya, pero tenía agua, y había elegido. Por la mañana se quedó dormida, solo para despertarse sobresaltada por el sonido de cascos. No uno, docenas. Se levantó, el corazón latiendo con fuerza, y miró por una rendija en la puerta de madera. Venían del este, cabalgando bajo y rápido por el horizonte. Siluetas en el amanecer dorado, caballos silenciosos como el viento, rostros pintados e indescifrables. Guerreros. Su garganta se apretó. En minutos la cabaña estaba rodeada. No gritaron, no sacaron armas, no desmontaron, solo miraron. Un hombre avanzó, mayor, de hombros anchos, el cabello gris trenzado hacia atrás, su mirada afilada e inamovible. No llevaba insignia de rango ni arma visible, solo un collar hecho de turquesa y cuerno pulido. Miró directo a la ventana, directo a ella. No se movió. Detrás de ella, el muchacho se movió débilmente. Un gemido bajo, un cambio de extremidades. Se volvió hacia él, insegura de si hablar, esconderse o correr. Entonces llegó un golpe, suave, no exigente, no enojado, solo paciente. El tipo de golpe que decía: «Ya sabemos que estás ahí, solo preguntamos porque queremos». María respiró hondo, abrió la puerta. El hombre mayor estaba justo más allá del umbral, con ojos indescifrables. No miró adentro, no intentó pasar. Luego dijo un nombre: «Chico». El muchacho detrás de ella se movió de nuevo. La mandíbula del hombre se tensó, no por ira, sino por algo más, como dolor enterrado bajo años de práctica. La miró y preguntó, bajo y deliberado: «¿Qué hiciste?». Su español era con acento, pero claro. La voz de María se atoró en su garganta. «Estaba muriendo», dijo. Le di agua. Un largo silencio. El hombre no asintió, no parpadeó. Dio un paso al lado, y detrás de él, una docena de rostros se volvieron hacia su cabaña, silenciosos, esperando, vigilantes. Luego dijo: «Nos quedaremos aquí». Su frente se arrugó. «¿Por qué?». No respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia los demás, y así comenzaron a desmontar. Ataron sus caballos, se sentaron en el suelo, no encendieron fuegos, no hablaron. Formaron un círculo silencioso alrededor de su hogar, como si construyeran un muro no de madera, sino de ojos. María retrocedió, cerró la puerta y se apoyó en ella. Sus piernas temblaban. Miró al muchacho en la manta, aún demasiado pálido, demasiado quieto. No había sido agradecida, pero tampoco asesinada. Afuera, el sonido de los cascos se desvaneció en la quietud. Estaban aquí ahora y no se iban. El segundo día fue más frío, no en el aire, sino en la forma en que se asentó, como si algo sagrado estuviera siendo pesado y nadie se atreviera a perturbar la balanza. Afuera de la cabaña, los guerreros permanecían inmóviles. No miraban su ventana, no hablaban, pero nunca apartaban la vista.
no tenían que hacerlo. Adentro María se movía con cuidado, como si sus propios pasos pudieran romper el frágil silencio que pesaba sobre la casa. Hirvió agua, limpió la herida de nuevo, secó la frente del muchacho con un trapo húmedo. No había abierto los ojos desde la mañana. Una vez pensó que escuchó a uno de los hombres afuera susurrar algo, bajo, rítmico, como una oración al viento. Pero cuando pegó la oreja a la pared, solo había quietud otra vez, un tipo de silencio que no era ausencia, sino presencia contenida. La estaban observando, no con sospecha, sino con juicio, no como a una criminal, sino como a alguien en juicio. Y el jurado no parpadeaba. Al atardecer, el muchacho se movió. Un gemido escapó de sus labios, seco, roto. María se arrodilló a su lado y lo ayudó a sentarse, solo un poco. Su rostro estaba húmedo de sudor, sus labios agrietados y grises. «Despacio», dijo suavemente. Sus ojos se abrieron, solo un poco, oscuros, nublados por la confusión, pero vivos. Intentó hablar, solo salió un ronquido. Ella vertió agua en la taza de lata y la llevó a su boca. Esta vez bebió más. Su mirada se desvió por encima de su hombro, hacia la puerta. Se tensó. «Están aquí», dijo ella, sin saber si entendía. «Los demás». Sus dedos apretaron su muñeca, no con fuerza, pero firmes. Su boca se movió de nuevo, intentando formar palabras. Se inclinó. Él logró una. «Tío». Ella parpadeó. El hombre mayor, él asintió débilmente, luego hizo una mueca y se hundió de nuevo en la manta. María se sentó a su lado, con la espalda contra la pared, el corazón aún acelerado. Si ese hombre afuera era su tío, entonces esto no era un acto de venganza, era una recuperación. Y si habían venido a recuperarlo, ¿por qué seguían esperando? ¿Por qué el silencio? Esa noche encendió la lámpara de aceite y acercó un taburete a la puerta. No tenía ganas de dormir. No podía, en realidad. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. En algún lugar, un coyote lloró, lejano pero agudo. Los guerreros no encendieron fogatas, simplemente se sentaron, como piedras, como raíces, como sombras de algo más antiguo que los árboles mismos. Luego, pasos, lentos, medidos, un golpe suave. Abrió la puerta un poco. Era él, el tío. No pidió entrar. Solo se quedó allí, con la luz de la luna delineando su rostro en plata. «Está despierto», dijo María en voz baja. El hombre no dio respuesta visible. Dijo que eres su tío. Esta vez, un asentimiento. «¿Qué quieres?», preguntó ella. Una pausa, luego. «Saber quién eres». Ella tragó. «Me llamo María Chávez. Enseñé en la escuela misionera en Hueso de Olmo. Vivo aquí ahora». Una pausa más larga. Luego dijo: «¿Le diste agua?». Ella asintió. Él miró más allá de ella, hacia la tenue luz de la cabaña. «Salvaste su cuerpo. Pero, ¿y su espíritu?». Ella no respondió, porque no sabía. Después de un momento, él se dio la vuelta. No una despedida, solo el suave crujido de sus botas en la tierra mientras se alejaba. Lo vio regresar al círculo, tomar su lugar y sentarse. Cerró la puerta suavemente, y por primera vez desde que le dio ese sorbo de agua al muchacho, María se preguntó si había hecho algo sagrado, o algo por lo que nunca sería perdonada. Para el tercer día, el polvo en el horizonte se había asentado en permanencia. Los guerreros afuera no se habían ido, ni habían cambiado su postura. Se sentaban en un círculo amplio alrededor de la cabaña, nunca cruzando la cerca, nunca acercándose más, pero nunca dejando que el perímetro se rompiera. Se sentía menos como un asedio y más como una oración. Adentro, María se movía como un fantasma. Molía hierbas a mano para un cataplasma, hervía más agua y convencía al muchacho, Chico, para que tomara pequeños sorbos. Estaba más fuerte hoy. Sus ojos la seguían ahora, cautelosos pero conscientes.
Todavía no había hablado más allá de esa palabra, tío. No hacía preguntas, no le agradecía, pero cada vez que pasaba, sus ojos la encontraban. Eso era suficiente. En la tarde, un caballo se acercó desde el sur, solo, su jinete de espalda recta y moviéndose lento. María salió al porche, protegiendo sus ojos contra el resplandor. Era el padre Esteban, con su abrigo negro y rostro desaprobador, incluso a la distancia. Ella se tensó. Cuando se acercó, los guerreros se levantaron, no amenazantes, solo presentes. Él dudó, claramente inquieto. Luego detuvo su caballo justo afuera de la línea que habían formado. «María», llamó. «¿Estás ilesa?» Ella asintió. «Estoy bien». Él miró a los hombres yaquis como si fueran lobos, a los que no se atrevía a darles la espalda. «El pueblo está preocupado», dijo. «Nos dijeron que te tenían cautiva». «No lo estoy». Se inclinó hacia adelante en la silla. «¿Qué hacen aquí?» Ella dudó, observando. «No sé». El padre frunció el ceño. «Necesitas volver conmigo. Esto no es seguro. Estás siendo manipulada». «No me voy», dijo ella. Una pausa, luego en voz más baja. «Esto no es como tú». María parpadeó lentamente. «No me conoces». Sus ojos se entrecerraron. «Te estás alineando con gente que odia nuestras costumbres, que no adora a nuestro Dios». Ella miró más allá de él, hacia la cresta donde el viento agitaba la hierba amarilla. Luego dijo: «No han intentado cambiarme ni una vez». Él abrió la boca para responder, pero un movimiento en el círculo lo hizo congelarse. El hombre mayor, Nochital, el tío de Chico, avanzó. No rápido, no enojado, solo, deliberadamente. Se detuvo al borde del camino, con las manos a los lados. El padre Esteban apretó las riendas con más fuerza. «¿Qué quiere?» María bajó del porche. «Quiere que te vayas». Esteban se puso rígido. «Estás cometiendo un error». «Probablemente», dijo ella, «pero es mío para cometer». Se quedó un momento más, luego giró su caballo. Mientras se alejaba, dos guerreros se movieron para observarlo irse. Los demás no se movieron. Esa tarde, cuando el cielo se tornó rojo y las sombras se desangraron en el suelo, María sacó una manta y se sentó cerca de la cerca. No habló, no los miró directamente, pero podía sentir sus ojos en ella. Finalmente, Nochitl se levantó y se acercó. No se sentó, no habló. Tras un largo silencio, ella preguntó: «¿Seguirán vigilando para siempre?» Él respondió: «Hasta que sepamos». «¿Sepan qué?» Se volvió hacia ella, ojos antiguos e indescifrables. «Si le diste agua para limpiar o para reclamar». Su frente se arrugó. «No quiero nada de él». Nochitl no parpadeó. «La tierra dice lo contrario». Luego se dio la vuelta y regresó al círculo. Y María se quedó allí, temblando bajo las estrellas, preguntándose qué había dicho la tierra que ella no había escuchado. Esa noche, María soñó con truenos, no desde el cielo, sino desde la tierra. Cascos golpeando, tierra partiéndose, llamas lamiendo las paredes de su cabaña, y por encima de todo, voces, agudas, enojadas, distorsionadas en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. «Tomaste lo que no era tuyo». Despertó antes del amanecer, empapada en sudor. Pero afuera, los guerreros aún estaban sentados, aún silenciosos, aún esperando. Adentro, Chico se había levantado sobre un codo. Su rostro estaba demacrado, su piel pálida, pero ahora había enfoque, alerta. María se arrodilló a su lado y le ofreció una taza de caldo. La tomó sin protestar, bebió lentamente y miró alrededor de la habitación por primera vez, como si se diera cuenta de que había sobrevivido a algo que no estaba destinado a sobrevivir. Después de un momento, él murmuró: «¿No tienes miedo?» Ella lo estudió. ¿Debería tenerlo? No respondió. En cambio, miró hacia la ventana, luego murmuró:
Piensan que intentas convertirme. María parpadeó. No lo estoy. Él asintió débilmente, no en confianza, sino en comprensión. No importa. El silencio se extendió entre ellos. Luego agregó, casi para sí mismo: han perdido demasiado por la bondad. Ella se recostó sobre sus talones, las palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Solo te di agua. Chico la miró, realmente la miró. Eso es el comienzo de todo. Más tarde esa mañana, cuando el sol arañaba su camino hacia el cielo, María se aventuró más allá del porche por primera vez desde que se formó el círculo. Caminó lentamente hacia el parche del jardín, el aire denso con reglas no dichas. Ninguno de los guerreros se movió, excepto Nochitl. Se acercó en silencio, con pasos lentos pero firmes. «Cruzas el umbral ahora», dijo. Ella se detuvo junto al borde de sus hierbas. Necesitaba deshiervar. No sonrió, pero había algo como aprobación en su quietud. Luego, inesperadamente, le extendió algo, un bulto envuelto en piel de venado. Ella dudó antes de tomarlo. Adentro había carne seca, una bolsa de hierbas y una figura de madera tallada de un búho. María levantó la vista. «¿Por qué?» La voz de Nochitl fue tranquila. «¿Por qué no corriste?» Ella casi preguntó de qué, pero ya lo sabía. No solo de ellos, de sí misma, del juicio del pueblo, de la elección de ver a un muchacho moribundo como humano, no como una advertencia. Esa tarde, cuando el sonido de los cascos regresó, pero no del este, del oeste, 3 jinetes, hombres del pueblo. Uno de ellos, María reconoció, Gerardo Bravo, hijo del magistrado del condado y dueño de la mitad de la tierra que se extendía hacia Hueso de Olmo. Se detuvieron justo afuera del círculo, burlándose. «¿Escondes algo, señorita Chávez?», llamó Bravo. Ella salió al porche, lenta y firme. «No escondo, curo». Él se rió. «Es lo mismo si el hombre es yaqui». Los demás se rieron. Uno sostenía una antorcha, no encendida. «El pueblo está nervioso», dijo Bravo. «No podemos tener indios rodeando a mujeres cristianas sin razón». «Les di una razón», dijo María. La sonrisa de Bravo se desvaneció. «¿También los estás alimentando?» «No», respondió ella. «Pero ellos me alimentaron». En ese momento, Nochitl apareció a la vista. Los hombres se pusieron rígidos, con las manos temblando cerca de las fundas. Pero Nochitl no habló. Solo se quedó allí, observando, inmóvil, sin disculpas. Y en ese silencio, el viento cambió. Bravo escupió en el polvo. «Esto no ha terminado», murmuró. Luego giró su caballo. Los demás lo siguieron, su valentía marchitándose como humo. María se quedó allí mucho después de que el polvo se asentara, con el pulso latiendo en sus oídos. Detrás de ella, la puerta crujió al abrirse. La voz de Chico fue baja. «Volverán», ella asintió. «Lo sé». Él la estudió un largo momento. Luego dijo: «Deberías haberme dejado morir». Ella se volvió, con un fuego creciendo en su pecho. «Tal vez». Pero entonces no habría aprendido nada sobre el coraje. Él parpadeó, y por primera vez pareció avergonzado. Esa noche, mientras las estrellas se esparcían por el cielo negro, María encendió la lámpara de aceite y la colocó en la ventana. No como un faro, no como una advertencia, sino como un mensaje. No le temo a los vigilantes. Ahora soy uno de ellos. A la mañana siguiente, la lámpara aún ardía. María se sentó junto a ella, envuelta en su chal, con los ojos hundidos por una noche sin dormir. Afuera, los guerreros permanecían, silenciosos como siempre. Pero algo en el aire había cambiado. Ya no la observaban solo a ella. Observaban la tierra, esperando. Chico ahora podía pararse, aunque con esfuerzo. Cojeó hasta la puerta y se apoyó en el marco, entrecerrando los ojos hacia la luz. El círculo de guerreros no se movió, pero él asintió una vez hacia ellos. «Se quedaron por mí», dijo.
María se puso a su lado, con los brazos cruzados. Se quedaron porque pensaron que te haría daño. Él la miró, o que te cambiaría. Ella no respondió. Luego agregó: mi tío ahora sabe que no lo hiciste. Una pausa. Pero los demás... Ella asintió lentamente. No confían en mí. No los culpo. Esa tarde, María amasó masa con manos temblorosas. Su harina casi se había acabado. Solo quedaba suficiente para un pequeño pan redondo. Pensó en ofrecérselo a Nochitl, en romper la pared entre ellos con algo más antiguo que las palabras. Pero la idea se sentía equivocada, presuntuosa. Lo oró, anyway. Mientras el pan se enfriaba en el alféizar, escuchó un golpe suave. No en la puerta, sino en la pared. Chico estaba allí, con el rostro tenso por algo que ella no había visto antes. Restricción. Quieren hablar contigo, dijo. Ella tragó. ¿Quién es? El consejo. ¿Ahora? Él asintió. Se limpió la harina de la falda y lo siguió al patio. Los guerreros no hablaron mientras pasaba. Solo giraron la cabeza, como árboles inclinándose con el viento. Habían formado un círculo más pequeño más allá del jardín. 7 hombres, sentados en esteras tejidas, con las espaldas rectas, rostros ensombrecidos por la luz oblicua. Nochitl estaba entre ellos, pero no en el centro. Hizo un gesto para que se sentara frente a ellos. Lo hizo. Piernas torpemente dobladas debajo de ella, tratando de no moverse inquieta. Nadie habló por un largo tiempo. Luego, uno de los ancianos, delgado con ojos como pedernal, preguntó en un español entrecortado: ¿por qué vives sola? María parpadeó. Porque no tengo a dónde ir. Otra voz. Le diste agua a uno moribundo. ¿Por qué? Ella dudó. Porque estaba muriendo. Muchos mueren. Sí, dijo ella, pero no todos son vistos. Los hombres se miraron entre sí. Uno murmuró algo en yaqui. Nochitl tradujo. Dice: le diste más que agua, le diste lugar, refugio. Eso es diferente. Ella miró hacia abajo. No quise ofender. No lo hiciste, dijo Nochitl. Pero algunos aquí temen. Tu bondad tiene raíces. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Las raíces crecen, cambian la tierra. Silencio. Luego, uno de los guerreros más jóvenes dio un paso adelante. No agresivo, solo cansado. Hemos perdido muchos, dijo. A misiones, a escuelas, a pequeñas bondades con grandes finales. El pecho de María dolió. No soy uno de ellos, dijo en voz baja. No más. Más silencio. Luego Nochitl se levantó. Sacó un pequeño objeto de su morral y lo colocó en el suelo entre ellos. Un manojo de salvia envuelto en hilo rojo. Lo empujó hacia ella. No te aceptamos, dijo. Todavía no. Ella contuvo el aliento. Pero te vemos. Luego los hombres se levantaron uno por uno y se alejaron, dejándola sola con la salvia y el polvo. Esa tarde, colocó el manojo en el alféizar junto al pan. El círculo de guerreros permanecía afuera, pero ahora más pequeño, menos figuras. Algunos habían comenzado a partir, desvaneciéndose como niebla en la mañana. Solo Nochitl se quedó, y Chico, quien ahora se paraba afuera cada noche junto al fuego, mirando hacia las estrellas. No decían nada, no tenían que hacerlo. Algo había sido plantado. No exactamente confianza, pero tal vez el comienzo de ella. María había comenzado a dormir con un oído abierto. Incluso cuando la cabaña estaba silenciosa y la respiración de Chico era lenta y constante junto al hogar, algo dentro de ella se negaba a descansar. El círculo afuera se había reducido. Muchos de los yaquis habían regresado a las colinas, dejando solo a unos pocos cerca de los bordes de su propiedad. Nochitl permanecía, siempre justo afuera de la línea de luz del fuego, siempre inmóvil. Pero esa noche, el silencio cambió. Llegó con cascos, rápido, ruidoso, descuidado.
Lo supo al instante. No eran los jinetes silenciosos de las colinas, eran hombres del pueblo. Se levantó en la oscuridad, envolvió su chal alrededor de los hombros, y alcanzó el rifle sin cargar que guardaba. Junto a la puerta, más un apoyo que un arma, pero algo en sostenerlo la hacía sentir menos pequeña. Chico ya estaba despierto, parado en la ventana, su cuerpo tenso. ¿Cuántos?, preguntó ella. 4, dijo. Tal vez 5. ¿Armados? Él asintió. Uno tiene una antorcha. Ella se puso a su lado y miró afuera. Los jinetes se acercaban desde el oeste, cortando la hierba alta con la arrogancia de hombres que creían que nada los detendría. Su risa era aguda, sus siluetas inestables bajo la luz de la luna. Reconoció a uno casi de inmediato. ¿Gerardo Bravo? El mismo hombre que había venido semanas antes con advertencias y sonrisas burlonas. Solo que esta vez no estaba aquí para hablar. Abrió la puerta y salió al porche. El aire nocturno era fresco, la madera bajo sus pies fría. Chico la siguió, descalzo, silencioso. Los jinetes se detuvieron cerca del jardín. «Buenas noches, señorita Chávez», llamó uno de ellos. «Escuchamos que tienes compañía». La risa se extendió por el grupo. María no respondió. Bravo desmontó, con arrogancia en cada paso. En su mano derecha sostenía una antorcha, ya encendida, las llamas, bailando alto. «Estábamos preocupados», dijo con burla. «La gente dice que te han convertido». María se mantuvo erguida. ¿Convertido en qué? En traidora, en amante de salvajes, elige tú. Uno de los otros hombres desmontó y pateó el parche de hierbas, pisoteando lo que quedaba de sus plantas medicinales. «Huele a brujería para mí», murmuró. Chico dio un paso adelante, pero María lo detuvo con una mirada. «No estoy sola», dijo con calma. Bravo sonrió. «Ese es el problema, ¿no?» Dio un paso hacia la cabaña, levantando la antorcha. Y luego se detuvo, porque Nochitel apareció desde las sombras, a solo unos pasos, silencioso, inamovible, sin nada en las manos, pero con poder en su presencia. Bravo se puso rígido. «¿Me estás amenazando, viejo?» Sin respuesta. Los ojos de Nochitel eran firmes, sin parpadear. El tipo de mirada que un hombre recordaba. El hombre con la antorcha la levantó más alto hacia los aleros de la cabaña. Chico se movió, rápido como el viento, duro como la piedra. Atrapó la muñeca del hombre en el aire y la torció. La antorcha cayó al suelo, apagada al instante en la tierra. El hombre gritó, tropezando hacia atrás, sujetando su brazo. Bravo sacó su revólver, medio instinto. Pero María fue más rápida de lo que incluso ella pensó que podría ser. Levantó el viejo rifle y apuntó directo a su pecho. No estaba cargado, pero Bravo no lo sabía. «Viniste aquí a quemar mi casa», dijo, «a lastimar a un muchacho que salvé». «¿Qué te hace eso?» El rostro de Bravo se crispó. «Estás cometiendo un error, María. He cometido muchos. Este no es uno de ellos». Detrás de ella, Nochitel dio un paso lento hacia adelante. Bravo lo miró, luego a Chico, luego de nuevo a María. Bajó el revólver, escupió en la tierra. «Esto no ha terminado». Giró y montó. Los demás lo siguieron, su valentía marchitándose como humo. Desaparecieron en la oscuridad, dejando solo huellas de cascos y silencio detrás. Adentro, el fuego se había reducido. María se sentó al borde del hogar, sus manos temblando ahora que todo había terminado. Nochitel estaba cerca de la puerta. Chico se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «Volverán», dijo Chico en voz baja. María asintió. «Lo sé». Miró a Nochitel. «No quiero correr». Él encontró su mirada. «Entonces quédate». Ella miró entre ellos, el muchacho que estaba sanando. El hombre que había observado cada uno de sus movimientos, la había medido sin juzgarla y la había protegido sin promesas. Por primera vez, no se sintió como una intrusa en su propio hogar.
se sintió como la guardiana de algo antiguo, de agua, de silencio, de elecciones que resonaban mucho más allá de cercas y fronteras. Esa noche, caminó sola hasta el borde del campo. Las estrellas eran afiladas, el cielo amplio y negro. Se arrodilló en la tierra y pasó los dedos por las hierbas pisoteadas. Luego, sin hablar, alcanzó la bolsa que Nochitl le había dado días antes y esparció la salvia por el suelo. Que la tierra recuerde, que crezca de nuevo. A la mañana siguiente llegó suave y gris, el tipo de luz que llegaba sin sonido, como un secreto contado con suavidad. María estaba en el pozo, sacando agua con tirones lentos y constantes. El suelo aún tenía las marcas de cascos y botas de la noche anterior, pero el silencio estaba intacto de nuevo. Los guerreros se habían ido, todos excepto Nochitl y Chico. Él estaba junto al granero, apilando leña con una mano, su brazo izquierdo aún vendado, movimientos cautelosos pero decididos. No le había pedido que ayudara. Él no había preguntado si podía quedarse. Simplemente había pasado, como una tormenta que llegó y no se fue. En el pueblo ya estaban hablando. El padre Esteban había pasado por el borde de su propiedad justo después del amanecer, pero no se detuvo, no miró. María lo vio desde el porche, espalda recta, rostro al frente. No habría más sermons pidiéndole que regresara, ni más vecinos preocupados trayendo pasteles para convencerla de volver a la sociedad educada. Estaba aislada, y extrañamente, eso ya no la asustaba. Esa tarde, María sacó el pan. Había usado la última de la buena harina, amasándola con paciencia y sal de sus lágrimas de la noche anterior. No sabía si Nochitl lo aceptaría. No había regresado al porche desde el ataque, pero lo puso de todos modos, en la roca plana cerca del borde de la cerca, junto a un paño doblado y una taza de arcilla con agua del pozo. Luego se sentó cerca, en silencio. Apareció como si la tierra lo hubiera empujado desde las raíces, silencioso, deliberado, observándola. «No corriste», dijo. Era la segunda vez que decía esas palabras, pero esta vez se sentían diferentes. «No sé a dónde iría», respondió ella. Nochitl asintió una vez. Esa es la respuesta correcta. Lo observó acercarse. La ofrenda no la comió de inmediato. En cambio, colocó una pequeña figura tallada junto a la taza, un halcón, con las alas plegadas, ojos entrecerrados. «Para la ventana», dijo. Ella lo levantó suavemente, pasando el pulgar por los surcos. «¿Qué significa?» «¿Qué viste?», dijo, cuando otros cerraron los ojos. Esa tarde encontró a Chico sentado cerca del gallinero, reparando una puerta rota. Sus manos se movían lentamente, torpes por la rigidez en su hombro, pero había determinación en él, como un muchacho que había decidido que no quería desaparecer después de todo. «Estás sanando rápido», dijo ella. Él no levantó la vista. Demasiado rápido, tal vez. Se arrodilló a su lado. «¿Te irás cuando estés lo suficientemente fuerte?» Él se encogió de hombros. «Debería». «Eso no es lo que pregunté». Su mandíbula se tensó. «No pertenezco aquí». «¿Dónde perteneces?» Un largo silencio. Luego, «en ninguna parte que me recuerde». María puso su mano sobre la madera que él estaba atando. «Entonces tal vez es hora de ir donde nadie está observando quién solías ser». Él la miró, realmente la miró, y por primera vez ella vio algo suavizarse en él, algo pequeño, algo valiente. Esa noche, los tres se sentaron en círculos silenciosos de luz de fuego. María en el porche con su taza de té, Nochitl afilando una cuchilla junto al cobertizo, Chico remendando sus propias botas con torpe determinación. Nadie habló, nadie necesitaba hacerlo, porque a veces el silencio no es distancia, es paz. Cuando entró para la noche, encontró algo esperándola en la mesa, una bolsa. Adentro, hierbas que no reconoció, una pequeña piedra de obsidiana y una tira de tela doblada. Era limpia,
del tipo usado para envolver bebés o enterrar a los muertos. Atada alrededor de la tela había una sola pluma negra, sin nota, sin explicación, pero el mensaje era claro. Lo que se tomó sería recordado y lo que se dio no sería olvidado. En la ventana, el halcón de madera observaba y bajo él, la tierra estaba tranquila de nuevo. Pero María sabía que no permanecería tranquila por mucho tiempo. Pasaron días, luego una semana, y aún nadie vino del pueblo, ni a revisar, ni a amenazar, ni a hablar. El silencio que una vez significó seguridad, ahora comenzaba a pudrirse en algo más pesado, negligencia. María lo sentía en sus huesos, en la forma en que el viento se arremolinaba mal alrededor de los bordes del granero, en la forma en que los pájaros volaban diferente en lo alto, como si sintieran una quietud a punto de romperse. Nochitl hablaba menos ahora, e incluso los esfuerzos de Chico, alrededor de la cabaña, se volvieron más silenciosos, más enfocados, como hombres preparándose para el invierno o la guerra. Una tarde, mientras barría el suelo, María encontró un papel doblado bajo la pila de leña cerca de la puerta, dejado por alguien sin un golpe. Era una carta, una que reconoció al instante, su propia letra. Pero había sido rasgada, doblada de nuevo y devuelta a ella como una advertencia. Era la nota que había escrito a la iglesia meses atrás, pidiendo regresar como maestra. Si el perdón es posible, había escrito: «Todavía estoy dispuesta a servir». Ahora regresaba sin respuesta, solo con una mancha de tierra devota y una línea garabateada en una pluma desconocida. «Guarda tu salvación para ti misma». La dobló una vez más, luego la dejó caer en el fuego sin decir una palabra. Esa tarde, cuando el sol se desangró detrás de las colinas, encontró a Nochitl parado cerca del pozo. No estaba sacando agua, solo mirando dentro, hacia la oscuridad que nunca se movía. Se acercó lentamente. «Respondieron», dijo en voz baja. Él no la miró. «¿Esperabas que lo hicieran?» «No», susurró ella, pero alguna parte de mí aún esperaba. Estuvo callado por un largo tiempo. Luego, la esperanza no es mala, solo es más pesada para personas como tú. ¿Como yo? Él se volvió hacia ella ahora, y no había crueldad en sus ojos, solo edad, solo verdad. Personas que intentan pararse entre ríos, ella tragó. Y si el río tira de ambos lados, entonces te ahogas. Una ráfaga de viento pasó entre ellos como un suspiro. ¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo?, preguntó ella. La miró. No, dijo. Ya cruzaste. Solo no has mirado atrás todavía. Al día siguiente, Chico se había ido. Sin nota, sin sonido, solo una cama vacía y sus botas desaparecidas del porche. María no entró en pánico. Solo se quedó parada al borde del camino durante horas, con los ojos en las colinas, los brazos cruzados contra el viento. Había dicho poco la noche anterior. Solo preguntó si el gallinero necesitaba reparaciones de nuevo. Ella había sonreído. Aún no. Y eso había sido todo. Ahora, allí. Solo estaba el viento y un conejo tallado dejado junto al lavabo. No estaba bien hecho, desigual, áspero, con orejas disparejas, pero era suyo. Y ella entendió. No estaba desapareciendo. Estaba llevando algo consigo y dejando algo atrás. Nochitl se quedó 2 días más. Compartieron poco, solo luz de fuego, y pan y miradas que significaban más que explicaciones. En la mañana de su partida, no dejó ningún regalo. Ni pluma, ni talla, ni manojo de salvia. Solo una frase dicha desde el caballo. No lo reclamaste. Sostuviste un espacio. Luego giró su caballo hacia los acantilados lejanos. Ella lo observó hasta que desapareció. Ahora sola, María caminó por su tierra lentamente. El jardín había comenzado a crecer de nuevo, pequeños brotes verdes asomando a través del suelo magullado donde las botas habían pisoteado. El gallinero estaba tranquilo. El pozo estaba lleno. Nadie vino del pueblo.
Nadie trajo huevos ni hizo preguntas ni la advirtió más. Era una sombra, un susurro, una mujer sin iglesia ni cerca alrededor de su alma. Y extrañamente estaba completa. Una tarde, justo cuando llegó la primera helada, una figura apareció cerca del borde de los árboles. Una niña, delgada, descalza, de unos 7 años. Su vestido estaba roto, pero su postura era orgullosa. Sostenía una canasta, pequeña, tejida, cubierta con tela. María abrió la puerta y salió al porche. La niña no dijo nada. Solo extendió la canasta. Adentro, hierbas secas, un trozo de tela doblada y una tira de carne ahumada envuelta en corteza. En el fondo, una pequeña cuenta hecha de hueso. Y atada al asa, una hebra de cabello negro trenzado y anudado al final. María se arrodilló al nivel de la niña. «¿Quién te envió?». La niña señaló hacia los árboles. «El abuelo dice que la que da agua recuerda para siempre». Luego se dio la vuelta y corrió, ligera como una hoja, desvaneciéndose antes de que María pudiera preguntar su nombre. Esa noche, María se sentó en la mesa con la canasta frente a ella, sus manos descansando a su lado como en oración. No lloró, no sonrió, solo cerró los ojos, presionó su palma contra la cuenta de hueso y susurró el nombre que nunca había preguntado. Chico. El invierno llegó sin ceremonia, sin nieve, solo escarcha que besaba los bordes del campo, volviendo las malas hierbas plateadas a la luz de la mañana. Las gallinas se apiñaban más cada noche y el tejado comenzó a crujir bajo el peso del frío que no se derretía. María parchó los agujeros en sus paredes con retazos de tela y corteza. El pueblo no tenía nada más para ella, ni tela, ni sal, ni leña. Pero ella tenía lo que necesitaba. De alguna manera, era suficiente. Hablaba en voz alta menos. El silencio de las colinas había crecido dentro de ella, denso y reconfortante como lana, alrededor de sus costillas. Cada mañana caminaba por la tierra, no para revisarla, sino para saludarla, para mostrar que aún estaba allí. El pozo nunca se secó, ni una vez. Una mañana encontró una pluma atada al pestillo de su puerta. Era negra, recortada con hilo rojo y sujeta a un fino cordón de tendón. No necesitaba preguntar qué significaba. Nochitl había pasado por allí, o alguien que llevaba su respeto. Tomó la pluma y la colgó del halcón de madera junto a la ventana. Por un largo tiempo se quedó allí, observándola girar con las corrientes de aire. No apuntaba a ningún lado. Solo se movía, con el viento. Había noches en que pensaba que escuchaba cascos de nuevo, no del pueblo, sino de la cresta lejana donde las estrellas parecían inclinarse más bajo. 1 o 2 veces pensó que vio una sombra moverse cerca del gallinero o el destello de un ojo más allá de la línea de árboles. Pero nunca llamó. Sabía que no debía perseguir lo que quería permanecer invisible. En la primavera temprana, cavó un nuevo terreno junto al jardín. El suelo allí siempre había sido duro, pero algo había cambiado. Cedía bajo la pala con más facilidad, como si recordara sus manos. Plantó frijoles, luego calabazas, luego maíz, uno por uno, como versos en una oración que nadie había escrito. El último día de siembra, llevó una taza de lata con agua del pozo y la vertió lentamente a través de las hileras, no para las plantas, para el pasado. Una tarde, semanas después, apareció un jinete, polvoriento, delgado, envuelto en una manta del color de las piedras del río. No se acercó, no cruzó la cerca, solo se sentó en su caballo cerca de la hierba alta, con la cabeza ligeramente inclinada. Ella lo vio desde el porche y no habló. No saludó, solo se agachó. Tomó una segunda taza y caminó al pozo. Sacó agua en silencio, la vertió con cuidado y colocó la taza llena en el borde de piedra junto a la puerta. Luego retrocedió. El jinete desmontó. Se movió lentamente. Tomó la taza. Bebió. No sonrió. No habló.
pero antes de irse, colocó algo en su mano. Una piedra, pequeña, lisa, tallada con una sola línea. No un símbolo, no una palabra, solo una marca. Y de alguna manera, era suficiente. Esa noche María se sentó en el porche mucho después de que las estrellas hubieran salido. El viento jugaba con la pluma en la ventana. El halcón observaba en silencio. Y bajo el suelo, las semillas que había plantado descansaban entre raíces y memoria. Cuando finalmente entró, se detuvo en el lavabo y llenó un pequeño frasco de arcilla con agua. Lo llevó al alféizar de la ventana y lo puso junto al conejo tallado. Luego encendió la lámpara de aceite y susurró, no para ser escuchada, sino para ser recordada. Que sepan que el agua nunca fue mía. A veces el gesto más pequeño, una taza de agua, una elección silenciosa, resuena más lejos que cualquier declaración ruidosa. María no habló para cambiar el mundo, solo eligió no mirar hacia otro lado, y al hacerlo nos recordó. La bondad no siempre viene con aplausos, pero deja una marca que el tiempo no puede borrar. ¿Alguna vez has hecho algo sencillo que lo cambió todo? ¿Para alguien más? ¿O para ti? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría leerla. Y si estas historias tocan tu alma, suscríbete para más momentos silenciosos de fuerza, justicia y redención desde los rincones olvidados del viejo oeste mexicano.